nace en base a los vientres lecheros y era muy importante poder darle ese punto de la producción de tambo, que es la que tienen ustedes, para poder hablar también de cómo estratégicamente nosotros vamos a ocupar esos vientres para la producción de carne y que esta carne sea mejor, disculpa Gabriel, que tener un macho volando engordando. Esa es la idea. Y bueno, la estrategia es que nosotros vamos a tener nuestro rebaño, el rebaño de nuestro cliente, y vamos a utilizar primeramente nuestra tecnología de sexado, que es Sexcel. Es una tecnología diferente que está desde el 2017, en la actualidad todas las otras compañías y nosotros también utilizábamos la tecnología de Sexation. La diferencia de Sexcel es que es una tecnología distinta, que lo que hace es que evita el daño del acrosoma del espermatozoide, pudiéndose utilizar igual que el semen convencional, sin tener que ocuparlos horas después, y que hasta ahora, gracias a la información que nosotros tenemos, tanto recopilada a través del Real World Data como también en Argentina, con muy buenos datos de fertilidad, usado ya en vacas, y además de eso, con un porcentaje de pureza muy alto en el caso de las hembras. Por lo tanto, cuando nosotros ya definimos por cada uno de los productores de una forma individual cuál es el nivel de reemplazo que ellos necesitan o a su vez de crecimiento que ellos quieren tener, pero con su rebaño propio, podemos comenzar a ingresar nuestra otra herramienta que sería Beef in Focus. Beef in Focus es una línea desarrollada en Estados Unidos y en Inglaterra, que es la única línea hasta ahora de carne evaluada en rebaños lecheros. Esa es la gran diferencia que tiene esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos un catálogo de Angus, por ejemplo, del cual ustedes deben estar muy familiarizados, vemos todos los DEPs, pero tomados en la raza Angus. Si vemos el de un Hereford, es lo mismo. Por lo tanto, es poco predecible qué es lo que va a suceder en una vaca lechera. En el caso de ustedes que tienen Holando, pero en el caso de otros lugares como en Chile, donde tenemos Ayrshire, Kiwi Cross, Jersey, un montón de otras razas, incluso razas criollas. Y en este caso tenemos dos líneas, la línea que ustedes pueden ver, ¿no? ¿El puntero? ¿No? La línea negra, que es el T14, que es nuestra línea similar al Angus, es un Sim Angus, es una raza terminal híbrida, sin cachos, negro completo, que lo que busca es generar con esta cruza de la hembra lechera un animal de tipo carne Angus, con cobertura, con infiltración, con precocidad, pero además de eso con una homogeneidad. Y por otro lado tenemos la línea que es de Inglaterra, que es la línea T15. La línea T15 es una derivación del Belgian Blue. Se llama British Blue y lo que busca es un animal doble pulpa, de una conformación muchísimo más magra, con más carne roja, que le va a poder entregar animales de más pobre, por ejemplo, carcasa, como una Jersey, más carne, que es lo que necesita. En el fondo la Jersey nosotros sabemos que tiene grasa, pero le falta la carne. Ambas líneas las hemos probado tanto en Holstein, en Holando, como en las otras razas lecheras, con muy buenas experiencias, y es lo que les quiero contar a continuación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a generar? Lo que vamos a generar es una nueva lactancia, porque nosotros vamos a quedarnos con la vaca, que es lo que en el fondo, nosotros no queremos la reproducción de esa hembra lechera, por algo nosotros la dividimos en un ranking, la seleccionamos ya sea por el pedigrí y producción, o por su genoma si es que lo tenemos. Yo no me quiero quedar con esa descendencia, cual sea el motivo, puede ser reproductivo, pata, o lo que sea, pero sí quiero sacar una nueva lactancia y además de eso genero un híbrido terminal, ya sea macho o hembra, que va a ser útil, ya sea para que el tambero se lo quiera quedar, porque ya nos hemos dado cuenta con la gira que hemos empezado y visitado a diferentes clientes que algunos se los quedan, o para que un productor de carne, se lo pueda llevar y lo engorde. Bueno, ya les comenté de qué se trata Sexcel. Esto es solamente una lámina para contarles que en el fondo Sexcel se trata poder generar hembras de reemplazo con lo propio y de esa forma poder hacerlo lo más rápido posible. Y que ambas tecnologías van de la mano. Yo no puedo ocupar semen de carne sin ocupar semen sexado. Y si vemos qué es lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando es que lo más probable es que en el corto plazo el semen convencional deje de existir.
Tanto en Estados Unidos como en otros países, incluso acá, el semen sexado cada vez se está utilizando más y de forma mejor, por lo tanto genera más vientres disponibles para carne. ¿Cuál es el planteo? Y esta imagen es muy buena, es de México, donde nosotros tenemos un cliente que lo que él hizo de manera bien demostrativa es separar todo lo generado de sus hembras menos buenas, que sería lo que se encuentra por allá, que son todos negros, ocupó la línea de 14, y por otro lado todo lo que generó con sus animales los mejores, los que ellos quiso quedarse a través de sexado con sus hembras. Esto sería un plan ganador, en el fondo ver a mi rebaño de lechero no solamente como un grupo, sino verlo como un individuo. Y cada vez ser más preciso, de la misma forma en que nosotros generamos la agricultura de precisión, que es lo que conversamos estos días en el campo, nosotros tenemos que ser cada vez más precisos con el rebaño, con el tambo, y de esa manera poder hablar del individuo y a ese individuo otorgarle de inmediato la dosis de sexado o la dosis de carne. De hecho, este es un ejemplo bastante conservador, en el sentido de que estoy eligiendo mis mejores hembras, que seguramente van a ser las vaquillas, o que yo esperaría que fueran las vaquillonas, y mis hembras menos buenas probablemente las hembras de lactancia mayores. Pero podríamos ser mucho más, poner mucho más presión de selección y ocupar toda esta parte intermedia, que podrían ser vacas de primer parto también, o de segundo parto con sexado, y el resto solo con carne. ¿Dónde hemos probado principalmente esta raza? Que como les contaba, comenzó hace 10 años atrás, se comenzó a gestar el núcleo. Bueno, el primer lugar fue en Inglaterra, donde se generó el British Blue, el T15. Aquí se hicieron dos cosas importantes, que fue pensar quién va a comprar ese animal que yo voy a generar. Y lo que pasa es que en Inglaterra mucha de la carne que consumen proviene del tambo, proviene del rebaño lechero. Por lo tanto, debían hacer algo para que ese animal híbrido que se genere sea mejor que ocupar un Angus cualquiera, o un charolais, o cualquier otra raza de carne, porque históricamente en los campos siempre hemos tenido o un animal de repaso de carne, o se han utilizado dosis de carne. Por lo tanto, se tenía que buscar algo que fuera diferente. Y así fue que se comenzaron a seleccionar las líneas genéticas hace 10 años atrás. Además de eso, se logró generar dos grandes acuerdos económicos, uno con ABP, que es un frigorífico, donde el frigorífico lo que hace es que tira la demanda desde el frigorífico y hace que productores, tanto pequeños como medianos, generen terneros para entregarlos a ellos a través de una cooperativa, donde después llegan al frigorífico. Entonces estamos hablando de que ahí se está concadenando la cadena, y en el fondo el productor lechero está generando un producto apetecible para el frigorífico. Y por otro lado está Meadow Quality, que lo que hizo es hacer lo mismo, pero solo con el T15. Por lo tanto, tienen una carne de un tipo más Angus, infiltrada, con cobertura, y una carne un tipo más magra. La segunda experiencia, que partió casi paralela, fue en Estados Unidos, donde se desarrolló la línea de 14, y esto fue debido a que muchos productores lecheros comenzaron a ocupar cada vez más semen sexado. Si nosotros nos preguntamos ahora y lo conversábamos, tenemos hoy más de 7 millones de hembras lecheras en Estados Unidos inseminadas con carne. Y que viajan kilómetros y kilómetros para poder llevar estos terneros recién nacidos o de muy pocos días a lugares donde luego se van a terminar. Nuestra otra experiencia grande es en Australia y Nueva Zelanda, donde teníamos la experiencia de tener híbridos, Jersey, Kiwi, Cross Ayrshire y otros tipos de animales de menor envergadura, de menor frame, y se temía que quizás estas razas podrían generar algún tipo de problema. Ese fue el motivo porque se seleccionó este tercer país. Y la verdad es que no fue para nada un problema, es más, empezó a generar que se dejara de ocupar masivamente el Hereford, que era lo que se ocupaba hasta ese momento, y se empezaron a ocupar estas otras dos razas. ¿Cómo les puedo contar cómo comenzó todo esto? Y para hacer una línea de tiempo rápida, no es algo al azar. Lo que inició como un núcleo genético de carne
derivó después a un núcleo de híbridos. Estos híbridos año a año se generan entre 500, al principio ahora 700 toros a través de transferencia de embriones, y luego se hacen las primeras mediciones que son propias del animal, propias del híbrido, que en este caso, al igual que los cerdos, tiene un número, no tiene un nombre, y se mide a través de ultrasonografía. Después de eso se hace una prueba genómica para ver la confiabilidad del híbrido. Después se miden todos los datos lecheros, que es lo que les puedo comentar, no lo puse en la lámina completa para que no fuera tan extenso, pero es facilidad de parto, fertilidad. ¿Por qué fertilidad? Porque nosotros los vamos a estar probablemente tratando con las hembras problemas, las hembras que llevan más tiempo en el rebaño, o las hembras que finalmente tienen alguna dificultad reproductiva y por eso las quiero ocupar para carne. Aparte de eso, el largo de gestación, que es una lámina que tengo aparte que me pareció importante porque existen algunas razas que aumentan los días de gestación. En este caso lo que buscamos es acortarlo. Y por otro lado también la venta del ternero, que este ternero sea deseable. Después se hacen las mediciones de crecimiento y eficiencia de manera individual. Se hace la evaluación del temperamento, lo cual también es muy importante, y los rasgos morfológicos del animal, y se eligen el 10% mejor de todos estos animales. Entonces, año a año partimos con 700 y terminamos con 70. Los otros animales son derivados a otros programas, no se preocupen, nadie fue dañado en este estudio. Y obviamente se colectan todos los datos de la progenie, los datos del desempeño real de los animales, y esos son los datos que nosotros vemos evaluados, obviamente, si pensamos en la progenie, que va a ser una hembra lechera y un padre de carne. Y bueno, de esta forma entonces nosotros tenemos la oportunidad de ocupar Sexcel, la oportunidad de ocupar Bifin Focus, las dos líneas, la T14 o la T15, con los dos índices. El primer índice es el Nuera Profit Index, que les comentaba, que habla del crecimiento, de la calidad de la carne, y luego el Beef Advantage, que habla sobre cómo va a ser su performance en la lechería. Y si hablamos de los datos reales, estos datos corresponden a Estados Unidos, no a nuestros países, que son los que les voy a mostrar a continuación. Nos damos cuenta que son datos bastante potentes en el número, tanto si vemos, bueno, son 116 toros en 4 rebaños, que son los rebaños experimentales para probar cada uno de estos toros, donde nos habla de cuánta fertilidad tienen, el largo de gestación, que era lo que les comentaba, de cuántos días, los mortinatos registrados, que son los animales muertos a las 48 horas de haber nacido, y la facilidad de parto, considerando 1 sin asistencia y 4 una cesárea. ¿Cuáles son otros datos a considerar? ¿Por qué buscar una línea genética? ¿Por qué? Que en el fondo son clones y son híbridos, porque nos dimos cuenta, bueno, las personas de investigación y desarrollo se dieron cuenta que el promedio de dificultad de parto cuando se usa en vacas Holstein, teníamos que buscar uno que no aumentara la dificultad de parto, porque lógicamente el productor lechero no quiere tener problemas en el parto, y por otro lado que la duración de la gestación no aumentara. ¿Por qué es tan importante que la gestación no aumente? Porque son menos días de leche, menos días para que la vaca retorne a la leche, y es algo que no queremos. Y bueno, se nos dio, ya teníamos la herramienta de Sexcel y teníamos la herramienta de Bifin Focus, y ahora teníamos que empezar a probarlos en nuestros países. Nuestros países me refiero a Chile, Argentina y Uruguay. Y la realidad es que para un productor de leche no es tan simple poder entregar los datos. Entonces tenía que existir algo que fuera motivante para ellos, de que esos datos iban a ser bien usados, y generamos un grupo selecto de clientes que se llama Círculo Beef, que lo que busca es poder compartir y comparar la información de los clientes, la información que se tiene tanto en las hembras de leche como en estas cruces de carne que ahora se están generando, poder ver estrategias para poder definir qué es lo que el cliente quiere, cuáles son sus objetivos, poder también evaluar la rentabilidad, que sabemos que dentro del año varía bastante, y también finalmente evaluar si lo que nosotros hicimos fue correcto o no. Y la información que tengo para presentarles de nuestros países, en este caso es el de Chile, que los datos están colectados desde el 1 de diciembre de 2020 y los últimos datos corresponden al 21 de agosto
de este año, que habla sobre los registros. Si se dan cuenta, son 7.538 datos, y los que han recopilado datos y los que están en investigación pueden pensar, son muchos datos, y quizás otros pueden pensar son muy pocos datos. La verdad es que aquí hay 13 clientes que nos han entregado información, clientes desde muy pequeños a clientes grandes, hembras Holstein, Jersey, Kiwi Cross, Ayrshire, Overo Colorado. Es muy bueno debido a que nos muestra un abanico completo de cómo se podrían desarrollar estas dos líneas genéticas, y por eso están divididos en los 5.132 datos que corresponden al híbrido de TER14, tanto macho como hembra nacido, todos terminales, y a los 2.406 datos que corresponden al T15. Era importante para nosotros poder evaluar que efectivamente lo que pasaba en Estados Unidos y en Inglaterra podía suceder de la misma forma en nuestros países. Y la primera parte, que es lo que yo les comentaba del Beef Advantage, que habla sobre la fertilidad. Al principio nosotros no tuvimos tan buenos datos, pero a medida que fuimos colectando más datos se fue volviendo más fuerte, y además de eso porque la tecnología va evolucionando, y hoy existe también un semen Nuera Genetics Fertility Pack, que lo que busca es, a sabiendas de que nosotros vamos a tener hembras complicadas, que sea lo más fértil posible. Por lo tanto, un 44% en hembras no buenas o con problemas me parece muy bueno. Luego, la facilidad de parto, como les comenté, que va de 1 a 4, en este caso es 1.1, donde les puedo incluso indicar que ninguno ha sido cesárea, afortunadamente, solamente algunos partos con asistencia. El largo de gestación, que es lo que nosotros también conversábamos anteriormente, de 275 días, y los nacidos muertos a las 48 horas, 0,73. Si luego vemos los datos del T15, no varían mucho, disminuyendo 3 puntos de la fertilidad, aumentando 0,1 en facilidad de parto, aumentando un día en longitud de gestación, que ahí difiere mucho del Charolais, que son 10 días más, algo a considerar, y con mortinatos de 0,87. Y luego, si nos pasamos a la otra parte que también es de interés, de qué tamaño van a ser los terneros, los registros que tenemos ahora, y quiero hacer un hincapié que en el caso del T14 sí se ha usado en vaquillas, ahí sí existen datos de vaquillas, son 642 datos, así que el peso tiende a ser menor, 37,5 kilos, 139 al destete y 850 gramos el aumento del peso diario. Y en el caso del T15, con pesos un poco mayores al nacer y al destete, y con una ganancia un poquito menor diaria. En esta información que les estoy mostrando, las ganancias han sido siempre a pastoreo. Yo no les comenté, pero soy del sur de Chile, y toda esta información corresponde desde Los Ángeles hacia el sur. Por lo tanto, la principal alimentación que ellos han tenido ha sido pasto. En la actualidad tenemos un grupo de 666 animales que están en la zona de Melipilla, que es cerca de Santiago, donde ellos ingresaron a feedlot después del 18 de septiembre, prontos a faenarse, y esos animales van a tener entre 60 días en grano, aproximadamente 60 o un poquito más de días en grano para hacer el término. Y bueno, estas son algunas imágenes de los híbridos. Ojalá después, cuando estemos haciendo las preguntas, puedan pasar el video, que son muchas más imágenes para que ustedes puedan verlo. Pero si nosotros vemos, en verdad son animales, en el caso del T14, negros, completos, que son los tres de arriba, más y el T15, que serían los animales grises. Ellos tienen un gen especial que se llama Blue Roan, que lo que busca es generar un marcaje en el pelaje para que sea una simple identificación. Y la carne. Este es un ejemplo de la carne. La verdad es que cuando nosotros recibimos esta foto, que es de un productor de leche, que históricamente también tenía carne, él se quedó con los animales. En el caso de él tiene Holstein americana, y utilizó la línea T14. Muy feliz me envió el WhatsApp diciendo: Camila, esto es el fruto del Nuera 87, tenía identificado por supuesto cuál era, en este caso eran vaquillonas. Y aquí estamos hablando sobre la oportunidad que tenemos. Tenemos la oportunidad de generar a través de Sexcel mis mejores hembras para el reemplazo,
pero tenemos la oportunidad, y disculpa Gabriel de nuevo, de no tener un macho Holstein que criar, que tenemos 45 días menos, hasta ahora, según la experiencia que nosotros tenemos para el término, un mes y medio no deja de ser importante, con un 30% más de ganancia y con ese tipo de carne. Y bueno, ¿qué podemos hablar sobre la experiencia de Argentina? En este caso liderado por Marina Corral, que ha sido un poco más complicado poder obtener los datos, pero cada vez vamos con la ayuda de los productores y de los agentes obteniendo más información para poder, ojalá, llegar a los 7.000 datos prontamente. Tenemos la comparación del Beef in Focus con el Holando. En este caso sí hay que considerar que los pesos de entrada eran diferentes y que el tiempo de estadía también fue diferente. Sin embargo, lo interesante es el tema del rendimiento. Con 4 puntos más de rendimiento, o si vemos siendo un poquito más severa, con 3 puntos viendo el mínimo, lo cual obviamente se traduce en dinero. Esta presentación la van a tener, así que no se preocupen. Luego, si vemos cómo se divide tanto en machos como hembras, en este caso la experiencia que se hizo fue de la cruza de un Holando con Angus, comparado con un Holando y comparado con un híbrido de T14, donde algo de interés, por supuesto, son los días, cuántos días pasaron en cada uno de los periodos y cuál fue el rendimiento, siendo obviamente el rendimiento levemente mayor incluso que la cruza de un Holstein, de un Holando con un Angus, tanto en la experiencia de las hembras como en la experiencia de los machos. Y también hay fotos de carne argentina, donde se hizo un desposte minorista y donde también podemos tener la media res. Podemos decir que es un animal híbrido. La verdad es que nosotros incluso podríamos llegar a pensar que es un animal solo de carne. Y obviamente, como les comenté, la experiencia ha sido en los 3 países. Bueno, en el caso se me olvidó comentarles que en el caso de Argentina existe un convenio actual con Beltrán para hacer esta demanda tirada, así que es algo que también lo podemos entregar la información. En el caso de Uruguay tenemos un convenio con Berruti. Lo que ellos también buscan es poder evaluar esta performance y llevar esos animales a feedlot. Ellos tienen la posibilidad de enviar animales en pie a Turquía y lo han evaluado y ha sido de mucha mayor performance que tomar un macho Holando. Y aquí hay una comparación pequeña, más, sin embargo, seguimos buscando más información sobre cuáles han sido las ganancias que ellos han tenido, tanto los machos, nuera, como los T14 y el promedio. Y si se dan cuenta, se replica el mismo escenario, solo que con menos animales. La otra cosa interesante son las tasas de preñez, y por eso dejé esta lámina. También se está probando en carne, con estos híbridos en Angus, donde las tasas de preñeces han sido muy altas, incluso en hembras de una condición corporal no tan favorable. Y para terminar, y comparándonos con qué es lo que las otras empresas ofrecen hoy, que por lo pronto somos la única empresa que lo tenemos, y digo por lo pronto porque cuando uno tiene una buena idea suele ser copiado. Esperemos que se demore un poquito más en que llegue la competencia a nosotros, pero la genética de carne creada para lechería otras empresas no lo tienen. Utilizan Angus, sugieren otras razas de carne, pero nosotros no vamos a obtener homogeneidad en ello, y de hecho ojalá puedan ver las fotos que están a continuación en el video para que vean lo homogéneo que es el rebaño, a pesar de tener hembras muy distintas. Desempeño probado en lechería, no tienen desempeños probados en lechería, es una ruleta, no sabemos qué es lo que van a hacer de esos animales o si va a existir o no facilidad o dificultad de parto. La fertilidad tampoco es algo medido, porque la fertilidad en las pruebas que nosotros vemos es fertilidad en la propia raza de carne. Tampoco sabemos cuál va a ser el desempeño al parto, y tampoco se ha gestado una cadena de comercialización, que es lo que nosotros estamos buscando hacer en los diferentes países. Poder encontrar al eslabón que falta para poder tomar esos animales pronto, para que el productor lechero se dedique a cuidar a sus terneras para que sean su reemplazo. Y si el productor lechero tiene la posibilidad, bueno, se los quiere. Nosotros hoy en Chile tenemos una cadena donde existe
una alianza donde el productor genera los animales y nuestro aliado los compra a los 15 días. Los saca a los 15 días y ya hemos hecho las pruebas. A los 15 días el animal no tiene ningún problema con un traslado. El traslado que ellos hacen son aproximadamente 4 horas. Ningún animal muerto en el traslado. Y es información que también después nosotros podemos compartir para que ustedes vean. Tenemos más de 3.000 animales desde septiembre del año pasado bajo estas condiciones y son los animales que les comentaba que ahora están prontos a faenarse con poquito más de un año. Y lo que nosotros ofrecemos es todo eso ya pensado. Genética probada de lechería, con desempeño probado, con fertilidad, con facilidad de parto y buscando en los 3 países encontrar una comercialización para este tipo de carne. Y eso es todo. Muchas gracias.